La primera grieta sonó como un disparo. Josephine Anderson levantó la vista desde su catre en el segundo piso de la prisión improvisada en Kansas City. Tenía 14 años. Había estado encerrada en este edificio durante 11 días y en exactamente 6 minutos. Estaría muerta, pero aún no lo sabía. Ninguna de ellas lo sabía. Ni las otras 17 mujeres y niñas hacinadas en las habitaciones a su alrededor, ni los guardias que vigilaban afuera, ni su hermana Mary durmiendo en el catre junto al suyo. Todo lo que Josephine sabía era que el techo acababa de hacer un sonido que no debería hacer. Un crujido profundo y quejumbroso que parecía venir de todas partes a la vez. Se incorporó. «Mary», susurró. «Mary, ¿escuchaste eso?» Su hermana no respondió. Todavía estaba dormida, exhausta de otro día de cautiverio, de incertidumbre, de esperar para descubrir qué planeaba hacer el ejército de la Unión con ellas. Entonces vino la segunda grieta. Esta fue más fuerte, más cercana. Josephine sintió el piso bajo ella temblar. El polvo cayó del techo como nieve. En algún lugar abajo, una mujer gritó. Y entonces el mundo se desmoronó. El piso se inclinó, las paredes se combaron. Josephine alcanzó a su hermana, pero Mary ya estaba cayendo. Todas estaban cayendo. Mientras el edificio que las había mantenido prisioneras durante 11 días, finalmente se derrumbó a su alrededor. Josephine aterrizó de espaldas. Algo pesado le inmovilizó las piernas. Algo más pesado presionó contra su pecho. No podía moverse. Apenas podía respirar. El aire estaba espeso con polvo y los gritos de mujeres moribundas. Intentó pedir ayuda, pero la única palabra que salió fue un nombre. «Bill», susurró. Y luego, más fuerte. «Bill». Su hermano no estaba allí. Bill Anderson estaba a 40 millas de distancia, cabalgando con las guerrillas de Quantrill, peleando una guerra que él no había comenzado. No sabía que su hermana estaba atrapada bajo un edificio derrumbado. No sabía que estaba muriendo. No lo descubriría hasta 3 días después. Para entonces, Josephine estaría enterrada. Para entonces, todo habría cambiado. Para entonces, el joven conocido como Bill Anderson comenzaría su transformación en algo completamente diferente. Bloody Bill, el guerrillero más temido de la guerra civil. El hombre con 53 cueros cabelludos en su montura. Pero eso fue después. Ahora mismo solo había una niña de 14 años, atrapada bajo los escombros, llamando a un hermano que no podía escucharla, y le quedaban exactamente 6 minutos de vida. Esta es la historia de esos 6 minutos. La historia de cómo el ejército de la Unión creó su propia peor pesadilla. La historia de lo que sucede cuando matas a una niña inocente y lo llamas un accidente. Porque no se equivoquen. Lo que sucedió en Kansas City el 13 de agosto de 1863 no fue un accidente. La evidencia era clara. Los testigos hablaron. La verdad se conocía. Y fue enterrada. Igual que Josephine. Necesitamos retroceder, antes del colapso, antes de la prisión. A un tiempo, cuando Josephine Anderson era solo una niña creciendo en una granja en Missouri, y su hermano Bill era solo otro joven atrapado en una guerra que no entendía. La familia Anderson vivía en el condado de Jackson, Missouri, justo en el corazón de lo que se conocería como el Distrito Quemado. Era buena tierra, suelo fértil, el tipo de lugar donde una familia podía construir una vida. William Anderson, el hombre que se convertiría en Bloody Bill, nació en 1840. Josephine llegó después, en 1849. Cuando comenzó la guerra, Bill tenía 21 años y Josephine 12, suficientemente mayor para ayudar con las tareas, suficientemente joven para todavía creer que el mundo era fundamentalmente justo. Estaba equivocada al respecto,
pero no descubriría cuán equivocada estaba hasta que fuera demasiado tarde. La familia Anderson no era política, no poseían esclavos, no les importaba particularmente los derechos de los estados o la autoridad federal o cualquiera de las grandes abstracciones que llevaban a otros hombres a la guerra. Solo querían cultivar su tierra y criar a sus hijos y que los dejaran en paz. A la guerra no le importaba lo que querían. Missouri, en 1861, era un campo de batalla, no del tipo con líneas ordenadas de soldados enfrentándose entre sí a través de campos abiertos. Esta era una guerra de guerrillas. Bushwhackers contra Jayhawkers, simpatizantes confederados contra leales unionistas, vecino contra vecino, y en medio de todo esto, familias como los Anderson. La primera participación de Bill llegó casi por accidente. Un grupo de Jayhawkers, irregulares de la Unión de Kansas, asaltaron la granja Anderson a finales de 1861. Se llevaron caballos, se llevaron comida, golpearon tan brutalmente al padre de Bill que no pudo caminar durante 3 semanas. Bill observó. Tenía 21 años, fuerte, capaz y completamente indefenso contra 6 hombres armados. Cuando los Jayhawkers se fueron, Bill ayudó a su padre a acostarse. Limpió la sangre de la cara de su madre. Ellos también la habían golpeado cuando intentó intervenir. Sostuvo a su pequeña hermana Josephine mientras lloraba, su pequeño cuerpo temblando de miedo y confusión. Y algo cambió dentro de él esa noche, no la transformación completa. Eso vendría después, pero la primera semilla, la primera grieta en el muro entre el joven que era y el monstruo en el que se convertiría. Bill se unió a los Raiders de Quantrill 3 meses después. Le dijo a su familia que era por protección. Les dijo que lo hacía para que los Jayhawkers no regresaran. Les dijo que volvería pronto, que la guerra no podía durar para siempre. Estaba mintiendo sobre esa última parte. Sabía que la guerra no terminaría rápidamente. Sabía que podría morir. Pero también sabía que si se quedaba en la granja, si observaba impotente mientras hombres armados lastimaban a su familia de nuevo, perdería algo esencial, algo humano. Mejor pelear y morir que acobardarse y vivir. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Josephine no entendía. Tenía 12 años. Solo sabía que su hermano se iba, y eso la asustaba más que los Jayhawkers jamás lo hicieron. Lloró cuando él se fue cabalgando. Bill detuvo su caballo al borde de la granja, miró hacia atrás a su pequeña hermana parada en el porche con lágrimas corriendo por su rostro, e hizo una promesa. «Volveré», dijo. «Siempre volveré por ti». No podía saber entonces que la promesa sería imposible de cumplir, que para cuando intentara volver por ella ya se habría ido. Pero nos estamos adelantando. Durante los siguientes 18 meses, Bill Anderson peleó con Quantrill. Aprendió a cabalgar y disparar y matar. Descubrió que tenía talento para la violencia, una eficiencia fría que asustaba incluso a sus compañeros guerrilleros. Pero aún no era Bloody Bill, aún no era el monstruo. Todavía era solo un joven haciendo cosas terribles en una guerra terrible, esperando que terminara para poder volver a casa. Y entonces, en julio de 1863, el ejército de la Unión decidió cambiar las reglas. Orden número 10. 3 palabras que no significaban nada para la mayoría de los americanos. 3 palabras que cambiarían todo para la familia Anderson. En el verano de 1863, el Comando Militar de la Unión en Missouri enfrentaba un problema. Las guerrillas estaban ganando. Quantrill y sus hombres atacaban puestos de la Unión a voluntad, desapareciendo en el campo antes de que pudieran llegar refuerzos. Las tácticas militares tradicionales eran inútiles contra un enemigo que se negaba a pelear tradicionalmente. Así que la Unión intentó algo nuevo. Si no puedes atrapar a las guerrillas mismas,
Ve tras sus familias. La Orden número 10 autorizaba el arresto y encarcelamiento de mujeres y niñas relacionadas con guerrilleros confederados conocidos. Madres, hermanas, esposas, hijas. Cualquiera con una conexión familiar con los Bushwhackers podía ser capturada y retenida como rehén. La justificación oficial era recopilación de inteligencia. Las mujeres podrían saber dónde se escondían las guerrillas, podrían estar proporcionando comida y refugio e información. Eran, según el comando de la Unión, cómplices de rebelión. El propósito real era más simple, más cruel. Querían herir a las guerrillas, hiriendo a las personas que amaban. El 2 de agosto de 1863, soldados de la Unión llegaron a la granja Anderson. Bill no estaba allí. Estaba cabalgando con Quantrill en algún lugar de los Ozarks. Su padre estaba muerto, asesinado en una escaramuza a principios de ese año. Solo quedaban las mujeres. La señora Anderson, Mary Anderson, la hermana mayor de Bill, y Josephine. Los soldados no explicaron por qué estaban allí. No presentaron órdenes, ni cargos, ni evidencia. Simplemente ordenaron a las mujeres que fueran con ellos. La señora Anderson preguntó a dónde las estaban llevando. Kansas City, respondió el oficial. Serán retenidas hasta que decidamos qué hacer con ustedes. ¿Por cuánto tiempo? El oficial se encogió de hombros. El tiempo que sea necesario. Josephine comenzó a llorar. Tenía 14 años. Nunca había estado a más de 20 millas de la granja donde nació. Ahora soldados armados la estaban llevando y nadie le decía por qué. Mary Anderson, 20 años, feroz y protectora. Intentó resistir. Exigió ver documentación. Citó derechos legales, amenazó con contactar abogados y políticos y cualquier otra persona que pudiera ayudar. Los soldados se rieron. No hay abogados para familias de Bushwhackers, dijo uno de ellos. Tu hermano hizo su elección. Ahora ustedes pagan por ella. Se llevaron a las mujeres a punta de pistola. Las subieron a una carreta. Las llevaron a Kansas City sin detenerse para comer o beber agua. El viaje tomó 2 días. Josephine lloró la mayor parte del tiempo. Mary la abrazó y susurró que todo estaría bien, que Bill las encontraría, que todo esto era un error que se resolvería pronto. Mary estaba mintiendo. Lo sabía. Pero ¿qué más podía decirle a una niña de 14 años siendo arrastrada a prisión por crímenes que no cometió? El edificio en Kansas City no era una prisión real. Era un almacén convertido. 3 pisos de ladrillo desmoronándose que había sido rápidamente adaptado para albergar el creciente número de mujeres arrestadas bajo la Orden número 10. Para cuando las mujeres Anderson llegaron, ya había 17 prisioneras adentro. Algunas habían estado allí durante semanas. Algunas estaban enfermas. Todas estaban aterrorizadas, las condiciones eran espantosas, no había camas apropiadas, no había sanitarios, comida que apenas era comestible, guardias que las trataban como criminales en lugar de rehenes, y el edificio mismo. El edificio se estaba desmoronando. Josephine lo notó el primer día. Grietas en las paredes que parecían crecer más anchas cada vez que miraba. Un piso que crujía y gemía bajo incluso los pasos más ligeros. Un techo que goteaba cuando llovía y se hundía en lugares que le daba miedo pararse debajo. Se lo mencionó a Mary. Este lugar no es seguro, susurró. Se siente como si fuera a caerse. Mary miró alrededor. Vio lo que Josephine veía y sintió un nudo frío de miedo formarse en su estómago. Estará bien, dijo. No nos pondrían en algún lugar peligroso. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. El ejército de la Unión ya había demostrado que no le importaba su seguridad. ¿Por qué las pondrían en un edificio que podría colapsar? A menos que ese fuera exactamente el punto. El 10 de agosto de 1863, 3 días antes del colapso,
Un civil llamado Thomas James pasaba frente a la prisión de Kansas City cuando vio algo que lo hizo detenerse. Soldados de la Unión estaban dentro del edificio, no vigilando a las prisioneras, trabajando con herramientas. James observó mientras los soldados removían varias vigas de madera grandes de los soportes del primer piso. Los vio apilar las vigas afuera. Los vio alejarse sin reemplazarlas con nada. No entendió lo que estaba viendo, pero le molestó lo suficiente como para contarles a varios amigos sobre ello esa noche. 3 días después, cuando el edificio colapsó, Thomas James recordaría lo que había visto. Intentaría reportarlo a las autoridades de la Unión. Sería ignorado. Su testimonio sería enterrado durante 50 años, junto con las mujeres que murieron. Pero aún no estamos allí. Todavía estamos el 10 de agosto. Todavía 3 días antes del colapso. Todavía en una línea de tiempo donde Josephine Anderson podría sobrevivir. Dentro del edificio, las prisioneras habían comenzado a notar cambios. El piso en el nivel de tierra había desarrollado un hundimiento notable. Las paredes parecían inclinarse en ángulos que no tenían sentido arquitectónico. Extraños sonidos de crujidos resonaban por toda la estructura a todas horas, como si el edificio mismo estuviera llorando de dolor. Mary Anderson solicitó hablar con los guardias. «Este edificio no es seguro», dijo. «Las paredes se están agrietando. El piso se está hundiendo. Necesitan movernos a otro lugar». El guardia se rió. «Son prisioneras», dijo. «No pueden hacer exigencias». «Esto no es una exigencia». La voz de Mary era firme, pero sus manos temblaban. «Esto es una advertencia. Este edificio va a colapsar. La gente va a morir». El guardia se encogió de hombros. «Entonces, supongo que mejor rezas para que no suceda mientras estás adentro». Se alejó. Mary se quedó parada en la puerta viéndolo irse, sintiendo una certeza fría asentarse en sus huesos. «Ellos saben», pensó. «Saben que el edificio es peligroso. Nos pusieron aquí de todas formas». No sabía sobre las vigas. No sabía que soldados de la Unión habían debilitado deliberadamente la estructura, pero sabía suficiente. Sabía que las estaban manteniendo en una trampa mortal. Sabía que nadie iba a ayudarlas. Esa noche, Mary sostuvo a Josephine mientras su hermana dormía. Acarició el cabello de la niña y susurró promesas que no podía cumplir. «Bill vendrá por nosotras», dijo. «Encontrará una manera. Siempre lo hace». Josephine murmuró algo en su sueño. Una palabra, un nombre. Bill. Mary cerró los ojos. Intentó creer sus propias palabras. Intentó imaginar a su hermano cabalgando por la noche, viniendo a rescatarlas, llevándolas de vuelta a la granja donde pertenecían. Pero la granja se había ido, quemada por Jayhawkers meses atrás. No había a dónde volver. Solo estaba este edificio desmoronándose, y la guerra afuera, y la creciente certeza de que no iban a sobrevivir. 3 días más, pensó Mary. Eso es todo lo que tenemos. No sabía que tenía razón. 13 de agosto de 1863. El día en que todo cambió. La mañana comenzó como cualquier otra en la prisión de Kansas City. Las mujeres se despertaron al amanecer. Comieron las gachas aguadas que pasaban por desayuno. Se sentaron en sus celdas y esperaron a que algo sucediera. Josephine estaba escribiendo una carta. Los guardias habían permitido papel y tinta. Una pequeña misericordia en un cautiverio sin misericordia. Josephine había estado escribiendo a Bill todos los días desde que llegaron. Largas cartas llenas de esperanza y miedo y preguntas que no tenían respuestas. La carta que escribió esa mañana nunca sería enviada. Comenzaba. «Querido Bill, te extraño tanto. Mary dice que vendrás por nosotras pronto. Le creo, pero a veces por la noche me da miedo. El edificio hace sonidos extraños, como si estuviera enfermo, como si estuviera muriendo». Nunca terminó la oración.
Aproximadamente a las 10:30 de la mañana apareció la primera grieta. Comenzó en el sótano, las vigas que Thomas James había visto que los soldados removieron. Esas vigas habían estado sosteniendo toda la pared oeste. Sin ellas, los cimientos no tenían nada para distribuir el peso. El estrés había estado acumulándose durante 3 días, invisible, inexorable, hasta que ya no fue invisible. La grieta recorrió la pared oeste como un rayo. Las mujeres en las celdas del primer piso la escucharon primero. Un sonido como un cañón disparándose dentro del edificio. Gritaron, corrieron hacia las puertas, algunas lo lograron. En el segundo piso, Josephine Anderson sintió el piso inclinarse bajo sus pies. Soltó su pluma, alcanzó a Mary, vio los ojos de su hermana abrirse con terror y entonces el techo se derrumbó. 6 minutos. Ese es el tiempo que Josephine Anderson vivió después de que el edificio colapsó. 6 minutos de conciencia, atrapada bajo los escombros, con la columna rota y las piernas aplastadas y apenas suficiente aire para respirar. Sabemos esto por el testimonio de sobrevivientes. Mujeres que fueron sacadas vivas de los escombros describieron escuchar voces bajo los escombros. Llamados de auxilio que se volvían más débiles a medida que pasaban los minutos. Nombres gritados al polvo y el silencio. Un nombre más que cualquier otro. Bill. Bill. Josephine estaba llamando a su hermano. El hermano que estaba a 40 millas de distancia. El hermano que no podía escucharla. El hermano que no se enteraría de su muerte hasta 3 días después. Lo llamó con cada aliento que le quedaba. Bill, por favor. No puedo moverme. Bill, duele. Bill, ¿dónde estás? Los escombros a su alrededor se movieron. El polvo cayó en sus ojos, su boca, sus pulmones. Tosió. Saboreó sangre. Supo, con la claridad que a veces llega al final, que iba a morir. Tenía 14 años. Sus últimos pensamientos fueron de su hermano, de la granja donde creció, de la manera en que Bill solía hacerla girar en círculos hasta que estaba mareada de risa, de la promesa que hizo cuando se fue cabalgando. Volveré por ti, siempre volveré por ti. Él no iba a volver, no a tiempo, nunca, aproximadamente a las 10:36 de la mañana. 6 minutos después de que apareció la primera grieta, Josephine Anderson dejó de respirar. Su cuerpo fue encontrado 3 horas después, enterrado bajo una pila de ladrillos que alguna vez había sido el segundo piso. Su rostro estaba en paz, sus ojos estaban cerrados, sus pequeñas manos todavía estaban extendidas hacia adelante, como agarrando algo justo fuera de su alcance. La carta que había estado escribiendo fue encontrada en los escombros cercanos. Tinta corrida, papel rasgado, pero las palabras todavía eran legibles. Querido Bill, te extraño tanto. Esa carta eventualmente llegaría a Bill Anderson. Pero para entonces, él ya sabría lo que había sucedido, y para entonces él ya estaría en camino de convertirse en algo completamente diferente. 4 mujeres murieron en el colapso de la prisión de Kansas City. Josephine Anderson era la más joven. Las otras tenían 20 y 30 años. Mujeres cuyo único crimen era estar relacionadas con guerrilleros confederados. Varias más resultaron gravemente heridas, incluida Mary Anderson. Sobrevivió, pero sus piernas fueron aplastadas tan brutalmente que caminaría cojeando por el resto de su vida. La respuesta oficial del Ejército de la Unión fue rápida y predecible. Un accidente, trágico, falla estructural. El edificio era viejo, estas cosas pasan, sin investigación, sin corte marcial, sin castigo para nadie. El comandante responsable de la prisión, el hombre que había dado la orden, que colocó a estas mujeres en un edificio peligroso, el hombre que había ignorado advertencias sobre la integridad estructural. No fue disciplinado,
fue promovido. Su nueva asignación: cazar guerrilleros confederados en Missouri, los mismos hombres cuyas familias acababa de matar. Si quieres entender por qué Bill Anderson se convirtió en Bloody Bill, si quieres entender los 53 cueros cabelludos y las masacres y la violencia que definirían los últimos 14 meses de su vida, necesitas entender este momento. La Unión no solo mató a su hermana, se rieron de ello, lo llamaron un accidente, recompensaron al hombre responsable y luego lo enviaron a cazar a Bill. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Bill Anderson se enteró de la muerte de Josephine el 16 de agosto de 1863. Estaba acampado con los Raiders de Quantrill en las colinas afuera de Independence cuando llegó un mensajero, un simpatizante civil que había cabalgado toda la noche para entregar las noticias. Bill estaba sentado junto a una fogata limpiando su pistola cuando el mensajero se acercó. Levantó la vista, vio la expresión en el rostro del hombre y supo, antes de que se dijera una sola palabra, que algo terrible había sucedido. El edificio colapsó, dijo el mensajero, el de Kansas City, donde estaban manteniendo a las mujeres. Bill dejó su pistola. Mis hermanas, dijo. Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera preguntando sobre el clima. Mary sobrevivió, está herida, pero vivirá. ¿Y Josephine? El mensajero no pudo mirarle a los ojos. Lo siento, Bill. No lo logró. El silencio que siguió duró exactamente 7 segundos. Más tarde, los hombres que estaban allí describirían esos 7 segundos como los más largos de sus vidas. Hablarían de la manera en que el rostro de Bill cambió, la manera en que algo detrás de sus ojos pareció romperse y reformarse en algo más duro, más frío, menos reconocible como humano. Entonces Bill Anderson se puso de pie. No gritó, no lloró, no hizo preguntas, ni exigió detalles, ni colapsó de dolor. Simplemente caminó a su caballo, alcanzó su alforja y sacó un vestido pequeño, azul descolorido con flores blancas, el tipo de prenda simple que una niña de 14 años podría usar en un día de verano, el vestido de Josephine. Bill lo había guardado desde su última visita a casa, un recordatorio de su pequeña hermana, una promesa de que volvería a ella. Ahora era todo lo que le quedaba. Sostuvo el vestido por un largo momento. Los otros guerrilleros observaron en silencio. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía si siquiera existían palabras para un momento como este. Entonces Bill dobló el vestido cuidadosamente, lo colocó de vuelta en su alforja y se volvió para enfrentar a Quantrill. Lawrence, dijo. Su voz era tranquila, casi casual. Cuando cabalgamos a Lawrence, Quantrill había estado planeando una incursión a Lawrence, Kansas, durante semanas. Era la sede del movimiento Jayhawker, la fuente de incontables incursiones a Missouri, un símbolo de todo lo que las guerrillas odiaban. Pero la incursión había sido retrasada, demasiado peligrosa, demasiadas tropas de la Unión en el área. Demasiado podría salir mal. A Bill no le importaba nada de eso. ¿Cuándo?, repitió. ¿Cuándo cabalgamos a Lawrence? Quantrill miró al joven parado frente a él. Vio el vacío en sus ojos. Lo reconoció por lo que era. El viejo Bill Anderson estaba muerto, asesinado por el mismo edificio que mató a su hermana. Lo que estaba en su lugar era algo nuevo, algo peligroso, algo que no se detendría hasta que hubiera extraído un precio del mundo que le había quitado todo. 5 días, dijo Quantrill. Cabalgamos a Lawrence en 5 días. Bill asintió. Bien, dijo. Eso me da tiempo para prepararme. Se alejó. Desapareció en la oscuridad más allá de la fogata. No regresó hasta la mañana. Nadie sabe qué hizo Bill Anderson durante esas horas solo. Algunos dicen que rezó, algunos dicen que lloró, algunos dicen que simplemente se sentó en la oscuridad,
sosteniendo el vestido de su hermana, intentando entender cómo el mundo podía ser tan cruel. Lo que sí sabemos es esto. Cuando Bill Anderson emergió a la mañana siguiente, era una persona diferente. Los últimos rastros del joven que se había unido a Quantrill para proteger a su familia. Esa persona se había ido, borrada, reemplazada por algo más frío, más duro, más terrible. La cuenta regresiva para Bloody Bill había comenzado, y Lawrence sería el primer pago. 21 de agosto de 1863, 8 días después de la muerte de Josephine, 450 guerrilleros cabalgaron hacia Lawrence, Kansas, al amanecer. Lo que sucedió durante las siguientes 4 horas se convertiría en uno de los eventos más controvertidos en la historia americana. Los defensores lo llaman una acción militar contra un bastión enemigo legítimo. Los críticos lo llaman una masacre de civiles desarmados. La verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio. Bill Anderson estaba al frente de la columna. No había dormido en 3 días. Apenas había comido. Sus ojos estaban huecos, su rostro demacrado, sus movimientos mecánicos y precisos. En su alforja, el vestido. Lo llevaba a todas partes ahora. Lo llevaría hasta el día de su muerte. Lawrence no estaba preparado para lo que le golpeó. Las guerrillas llegaron rápido y duro, cabalgando por las calles antes de que la mayor parte del pueblo estuviera siquiera despierto. Los hombres fueron arrastrados de sus hogares. Los negocios fueron saqueados, los edificios fueron incendiados. Para cuando el sol estuvo completamente arriba, 160 hombres estaban muertos. Bill Anderson, personalmente, fue responsable de al menos una docena de esas muertes. Se movió por el pueblo con eficiencia fría, revisando listas de nombres, buscando individuos específicos. Cualquiera conectado con el movimiento Jayhawker, cualquiera que pudiera haber tenido una mano en las políticas que mataron a su hermana. No mató mujeres, no mató niños. Incluso en su locura, incluso en su dolor, Bill Anderson mantuvo esa distinción. Solo hombres, solo aquellos que peleaban o podían pelear, solo aquellos que tenían alguna responsabilidad por la guerra que le había quitado todo. Pero dentro de esa categoría, dentro de esa definición estrecha de objetivos aceptables, no mostró misericordia. Después de Lawrence, comenzaron los escalamientos. El primero sucedió 3 días después. Un explorador de la Unión, atrapado solo en un camino cerca de Independence. Bill le disparó en el pecho, esperó a que muriera y entonces, metódicamente, removió la parte superior de su cabeza. Lo hizo sin ira, sin placer, sin ninguna emoción visible en absoluto. Simplemente lo hizo. Y entonces siguió con el siguiente. En 3 meses, había 53 cueros cabelludos trenzados en la montura de su caballo, 53 hombres, 53 vidas, 53 respuestas a una niña de 14 años que murió llamando a un hermano que no pudo salvarla. El ejército de la Unión había creado algo que no podían controlar, algo que atormentaría Missouri durante los siguientes 14 meses. Habían creado a Bloody Bill y ahora necesitamos hablar sobre el vestido. El vestido era azul, descolorido ahora, después de años de uso duro y lavado más duro. Flores blancas impresas en la tela, apenas visibles ya. El tipo de vestido que una chica de granja podría usar para la iglesia del domingo o un picnic de verano. Josephine lo había estado usando la última vez que Bill la vio viva. Eso fue en mayo de 1863, 3 meses antes de su muerte. Bill había cabalgado a casa para una breve visita, arriesgando captura para ver a su familia una vez más. La granja ya mostraba signos de descuido. Su padre estaba muerto, los trabajadores contratados habían huido,
y las mujeres estaban haciendo su mejor esfuerzo para mantener las cosas funcionando. Josephine había corrido a su encuentro cuando él llegó cabalgando. 14 años, todo brazos y piernas y cabello salvaje, se había lanzado a su hermano con una fuerza que casi lo tumbó de su caballo. «Bill, volviste. Sabía que volverías». La sostuvo por un largo momento. Olió el aroma familiar de heno y jabón y algo únicamente Josephine. Sintió su corazón latiendo contra su pecho. «Por supuesto que volví», dijo. «Siempre lo haré». Estaba usando el vestido azul, el de las flores blancas. Lo notó porque era nuevo, o al menos nuevo para él. Debió haberlo cosido ella misma, o tal vez Mary ayudó. Le quedaba bien. La hacía ver mayor que 14. Lo hizo darse cuenta de que su pequeña hermana estaba creciendo. Tuvieron 2 días juntos, 2 días de pretender que la guerra no existía, de comer comidas como familia, de reírse de viejos chistes y recordar mejores tiempos. Josephine siguió a Bill a todas partes, haciendo preguntas sobre dónde había estado y qué había visto. Él le mintió. Le contó historias de aventura y valentía, cuidadosamente editadas para remover la sangre y los gritos y la muerte. Hizo que sonara como si estuviera jugando algún tipo de juego, no peleando una guerra que destruía a todos los que tocaba. Ella le creyó, o al menos pretendió hacerlo. La mañana en que se fue, Josephine le entregó algo envuelto en papel café. «Para cuando me extrañes», dijo, «para que recuerdes». Bill abrió el paquete. Adentro había un vestido, el azul con flores blancas, el mismo vestido que ella estaba usando. «Hice otro», explicó, «para que combinemos. Cuando vuelvas a casa para siempre, podemos usarlos juntos». Bill no supo qué decir. El gesto era tan inocente, tan puro, tan completamente desconectado de la realidad de su vida. Él era un guerrillero, un asesino. Usaba la sangre de otros hombres en sus manos. Y su hermana de 14 años le estaba dando un vestido para que pudieran combinar. Lo dobló cuidadosamente. Lo colocó en su alforja. «Lo mantendré seguro», dijo, «hasta que vuelva a casa». Esa fue la última vez que vio a Josephine viva. La última vez que ella usó el vestido a juego. Estaba siendo arrastrada a una prisión en Kansas City. Bill Anderson llevó ese vestido durante 14 meses. Desde el día en que se enteró de la muerte de Josephine hasta el día de su propia muerte, el vestido nunca dejó su alforja. Se convirtió en parte de su equipo, tanto como sus pistolas o su caballo. Los guerrilleros que cabalgaban con él se acostumbraron a verlo. La tela azul, manchada ahora con sangre que no era de Josephine, las flores blancas apenas visibles bajo capas de suciedad y violencia. Nunca preguntaron sobre él, sabían que era mejor no hacerlo. Pero notaron otra cosa, algo que hacía que incluso asesinos endurecidos se sintieran incómodos. Cada vez que Bill Anderson tomaba un prisionero, cada soldado de la Unión que se rendía en lugar de pelear hasta la muerte, Bill haría la misma pregunta. ¿Sabes qué estás usando? El prisionero no entendería, tartamudearía, rogaría por misericordia. Bill sacaba el vestido. Lo sostenía para que el prisionero pudiera ver. Esto pertenecía a mi hermana. Tenía 14 años. Estaba usando un vestido justo como este cuando tu ejército la mató. El prisionero protestaría, reclamaría inocencia. Diría que no tuvo nada que ver con Kansas City, con el colapso, con nada de eso. Bill nunca parecía